Entonces ya vimos la parte de lo que era el concepto de la conversión de una señal análoga a digital. Entonces ahorita pues hablemos sobre modulaciones digitales. Entonces, ¿qué es realmente modulación digital? Entonces, para este tipo de situaciones pues vamos a tener aquí obviamente la necesidad de tener que justificar lo que es una modulación digital. Hay unos aspectos preliminares que toca conocer, que pues obviamente en este caso ustedes deben de considerar lo que básicamente esto implica, que hay que conocer en ese sentido pues relaciones, mediciones, unidades, conceptos de capacidad de información, el límite de Shannon, de lo cual ya estuvimos hablando, hablar de las modulaciones de amplitud, modulaciones digitales de amplitud, modulaciones digitales de frecuencia y modulaciones digitales en fase. Además, lo que es el concepto de la modulación y de modulación digital en ese sentido. Primero pues hablemos, jovencitos, de lo que implica la justificación de tener que tener una modulación digital. Entonces, nosotros pues obviamente, pues digamos que, pues esto es como decir por qué tomamos agua. Esto es algo, pues a veces depende de cómo usted lo quiera decir, ¿no? Porque si usted hoy en día está trabajando señales digitales, pues lo más normal es que usted tenga que considerar hacer manipulación de señales digitales. Entonces, hay una pregunta con la cual dice que qué es lo que usted considera relevante o qué le importa a usted que vaya básicamente para que exista en el entorno digital, y más aún para que lo que en ese sentido fluya a nivel de información en esos mismos entornos digitales. Fíjense que este tipo de interrogantes o este tipo de cosas fueron las que pusieron a pensar a muchas personas, y obviamente estas situaciones fueron las que comenzaron a implicar digamos que esas necesidades sobre la automatización de ciertos conceptos, ciertos procesos y las comunicaciones que obviamente hoy en día se extrapolan desde el punto de vista de la comunicación humana. Entonces, pues una modulación digital, pues sencillamente digamos que se toma potencialmente hablando de lo que en el mundo ha creado el hombre, de lo que obviamente está alrededor del mundo, y que en ese sentido se busca como un concepto realmente convergente, ¿cierto? En este caso. Entonces digamos que el mundo de comunicaciones digitales se puede representar básicamente por estas cosas. Entonces, cada quien va a pensar, bueno, pero entonces, ¿eso es todo? Le dije, sí, claro, es que eso es todo. Es que no hay nada más que decir. ¿O qué más podrían decir ustedes? A ver, cuéntenme. Una pequeña opinión sirve, ¿no? ¿Ninguna opinión? Bueno, entonces, básicamente es eso, ¿no? Es un mundo compuesto en el cual prácticamente vive contando, digamos que muchas cosas. El mundo de la comunicación digital habla de un concepto de la reciprocidad, de que si tú me das información, yo te doy información, de que si tenemos un emisor y un receptor, convencionalmente esos roles son intercambiables, y lo que estamos considerando manejar siempre desde un punto de vista es un formato. Normalmente se supone que tenemos para intercambiar información un concepto de manejo de transmisión de datos tipo full duplex, y eso se hace usando pues obviamente un medio de transmisión específico. Entonces, un sistema de comunicación digital, ¿de qué estaría en ese sentido compuesto? Entonces podría decirse en este caso que ese sistema de comunicación digital pues necesita de que la naturaleza de lo que él vaya a manejar sea precisamente de esa característica. Entonces, pues nosotros estamos hablando de un concepto de transmisión de información, la cual es digital. Entonces es información prácticamente discreta, pero ¿de dónde proviene en su gran mayoría esa información digital? De la misma naturaleza. Entonces, si lo miramos de esa manera, hay una regla general
que dice que pues obviamente todo mensaje antes de transmitirse, en ese caso, a un sistema de comunicaciones, pues él tiene que considerar el manejo de un formato. Ese formato va a determinar si obviamente pues implica si podemos enviarlo a través de un canal de comunicaciones o no, pero obviamente esa es la finalidad de todo mecanismo. Entonces, uno puede considerar básicamente varias cosas para, en este caso, tener en cuenta el modelo de la digitalización. El modelo de la digitalización pues prácticamente parte de tres pasos fundamentales. Pues si queremos que un evento de la naturaleza sea digitalizado, pues tenemos que muestrearlo, tenemos que cuantificarlo. En este caso, denme un segundo. Buenas tardes. Aló. Fernando Vélez, ¿sí? Sí, es de la misma universidad. Bueno, entonces estamos hablando de lo que es el asunto de la comunicación digital, ¿cierto? Entonces decíamos nosotros en este instante, ya, pues de que, pues obviamente, ¿de qué involucra esto? Fíjense que ¿qué tenemos allí? Pues obviamente ustedes deben de caer en cuenta de que lo que estamos haciendo nosotros acá es usando matemáticamente modelos de aproximaciones para producir una señal, desde ese punto de vista. Entonces, podemos decir nosotros que prácticamente para volver, en ese caso, o construir ese mundo digital, nosotros tenemos que entender que es el mundo de las mismas señales hay que modelarlo matemáticamente. Entonces, de hecho, podemos decir nosotros que el señor Fourier fue el que nos dejó ese pequeño gran legado con el cual básicamente nosotros podemos determinar precisamente cómo podemos manejar este tipo de cosas. Entonces, digamos que ya con esto claro, ¿sí? Pues nosotros podemos indicar que los modelos de aproximaciones matemáticas nos permiten prácticamente digitalizar casi todo, no todo. Entonces, si vamos mirando más cosas de esto, entonces podemos nosotros utilizar precisamente un manejo de un formato analógico, pero ese manejo de ese formato analógico tiene que sufrir un proceso de transformación. Entonces una señal analógica, a partir de un proceso de muestreo, se puede convertir en una señal digitalizada para que ella finalmente se convierta en algo binario y pueda ser específicamente, mejor dicho, primero analógica, muestreada, cuantizada y luego digitalizada. Porque así básicamente es que existe la señal. Si no, no tiene ningún sentido. Entonces, en ese caso, ¿sí? Ese sistema de comunicación digital pues va a ser utilizado precisamente, en este caso, ¿sí? Para prácticamente todo. O en la actualidad podríamos decir que no hay básicamente nada funcionando en un formato analógico. Porque prácticamente hoy en día está digitalizado todo. Díganme ustedes, a través de pequeñas opiniones, ¿qué podría encontrar uno como en un formato digital, perdón, analógico, en un formato base? Yo creo que nada, ¿no? O sea, díganme ustedes, ¿qué evento natural ustedes día a día lo generan básicamente para que desde ese punto de vista pues se continúe de la misma manera? El mundo digital hoy en día es un mundo de convergencia, ¿no? Pero pues si alguien todavía considera de que la vida para una persona no tiene sino conceptos de continuidad y nada de discretización, pues hombre, digamos que estamos hablando de personas, no es que vivan en una era antigua, sino que viven, digamos que con mucha tranquilidad. Yo lo diría de esa manera. ¿Por qué? Porque es que como primera medida podemos entender algo. Lo que está en un formato analógico, pues está en su formato fuente, en su formato natural. No ha sido modificado, no ha sido regenerado, no ha sido guardado, no es en ese sentido básicamente manipulado. Pues obviamente el formato explícitamente digital no es que supuestamente sea básicamente malo, sino que es la representación formal de lo que a nivel de datos podemos decir del mundo continuo.
no estamos diciendo tampoco que con esto que eso es un concepto antagónico, pero la realidad es esa. La realidad es que nosotros cogemos el mundo analógico y prácticamente estamos convirtiendo el registro de él a partir de flujos de información en un concepto altamente digital. Entonces, una de las principales cosas que vamos a considerar acá son precisamente las relaciones con las cuales nosotros tenemos que relacionar esto. Esa es una fracción muy importante, que es la energía de señal por bit y la densidad de potencia de ruido por hertz, en este caso. Entonces, este tipo de cosas son bien importantes cuando estamos tratando señales. Entonces, cuando estamos hablando de este parámetro, podemos considerar nosotros la determinación de tasas de error y básicamente el poder implementar o hablar con veracidad sobre velocidades de transmisión. De hecho, pues obviamente eso nos permite a nosotros coger cualquier señal y caracterizarla. Y obviamente considerar sobre ella un concepto digital. Ya, el concepto del cociente, el cálculo del cociente, ¿cómo lo podemos determinar? Nosotros lo podemos determinar básicamente de esta manera. Si ustedes notan allí, pues el concepto de energía por bit sobre ruido, básicamente pues se compone en este caso de algunas relaciones matemáticas, ¿sí? Estas relaciones matemáticas comienzan básicamente a considerar en ese orden de ideas pues unos conceptos que son muy conocidos por nosotros. Ahí por ejemplo está la potencia de ruido, está obviamente pues allí están algunas cosas que están muy relacionadas con el desempeño de una señal en el ambiente, como por ejemplo la temperatura, la potencia de señal, todo ese tipo de situaciones. Entonces por ejemplo la energía de bit es igual por ejemplo o equivale a S por T sub B, donde esa señal esa S es la potencia de una señal y T sub B es el tiempo necesario para enviar un bit, o sea, estamos hablando de una referencia de tiempo. Entonces, la velocidad de transmisión, por ejemplo, la están caracterizando acá como R igual a 1 sobre T sub B, o sea, prácticamente estamos hablando de un concepto de frecuencia, y K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura en grados Kelvin. Entonces, todo lo tenemos nosotros básicamente conocido por esto. Entonces, en este caso, nosotros también podemos expresar esto a nivel de medidas relativas, en dBs. ¿Cómo podemos decirlo? Pues obviamente podemos decir que esto se puede especificar como S en dB vatios menos 10 logaritmo de R menos 10 logaritmo de K menos 10 logaritmo de T, donde uno de esos valores básicamente se van a convertir en números. Si ustedes consideran esta parte, pues aquí pueden encontrar que la relación energía de bit sobre ruido básicamente nos da eso, la señal en dB vatios, ese 10 logaritmo de R que es la tasa de señalización en este caso, ¿sí? Un valor de potencia que está allí determinado por lo que se considera a nivel de la constante de Boltzmann y obviamente el logaritmo en base en esa base especificada de la temperatura en grados Kelvin. Entonces, en este caso ya tenemos nosotros un concepto para discriminar qué porcentaje de señal con respecto a la incidencia del ruido hay caracterizado. Vamos a hablar ahorita también acerca de lo que son los bits y los baudios. Por ejemplo, una razón de bit, ¿qué es para nosotros hoy en día? Pues hablar de proporcionalidad en esto es hablar de lo que es de pronto la razón de cambio en lo que es la entrada de un dispositivo que puede ser manipulador de señal como un modulador y que obviamente pues tiene la consideración o característica de manejar unidades como bits por segundo, que son los BPS. Entonces, y la razón de baudio, así que ojo con esta parte porque una cosa es la razón de bits y otra cosa es la razón de baudios. La razón de baudios es una cosa un poco diferente porque aquí hablan de la razón de cambio o de la forma en como a nivel de una salida de un dispositivo de manipulación de señal como un modulador es igual al inverso o al recíproco del tiempo de un elemento de señalización de salida. O sea, cuando estamos hablando de un elemento de señalización de salida, básicamente no estamos hablando de un solo bit, sino estamos hablando de un grupo de bits. Entonces, eso implica que nosotros tengamos que caracterizar algunas cosas dentro del mismo sistema de comunicaciones. Entre otras cosas, la capacidad de información del mismo sistema de comunicaciones que nos indica a nosotros otros conceptos, como cuáles. El hecho de que podamos decir que esto mismo se define como una medida de lo que son básicamente el transporte o envío de símbolos independientes
por un sistema de comunicaciones a través de una unidad de tiempo. En otras palabras, es lo que podemos decir nosotros que se puede transmitir por una interfaz a nivel de símbolos o unidades de información por unidad de tiempo. Muchas de las personas hoy en día caracterizan eso como el concepto del ancho de banda. ¿Ya? Entonces, para que lo vayan teniendo en cuenta, porque es que la gente hoy en día dice cualquier bobada de lo que es el ancho de banda. No, realmente el ancho de banda del que muchos hablan es un concepto especializado o derivado de lo que es la capacidad de un sistema de la capacidad de información que tiene un sistema. Y esto corresponde normalmente a una relación cerrada entre lo que es la relación de señal sobre la relación de ruido presente en el mismo sistema, para que lo tengan presente. Es más, esto depende directamente proporcional al ancho de banda en el cual el sistema resuena en el dominio de la frecuencia. Y en ese caso ese sistema tiene obviamente la posibilidad de disponer de un espacio para ubicar sus señales. ¿Quedó claro? ¿Jóvenes? Bueno, me parece que sí, ¿no? Espero que sí esté claro. Entonces, la capacidad de información, esto ya lo hemos estado tratando, pues esto habla sobre lo que es la ley de Hartley, que viene considerada y dada ¿por qué? Pues obviamente hablan de un concepto proporcionalizado. En este caso, como fue el que estuvimos hablando en ese sentido, donde es ahí, que está allí, es la capacidad del canal de información que es directamente proporcional, como repito, al ancho de banda disponible en Hertz, que lo acabé de mencionar, y a la línea y a la consideración, en este caso, de lo que es la frecuencia o la línea de transmisión, que supuestamente se tiene que ver en ese sentido, o mejor dicho, la idea como tal es hablar de una frecuencia, en ese caso. El límite de Shannon, obviamente, es mucho más útil porque, pues, primero que todo, ese límite de Shannon es más real, porque el límite de Shannon directamente relaciona lo que es capacidad de información en cuanto a lo que es el ancho de banda y a la relación señal a ruido. O sea, ¿por qué tiene que darse esto? Porque es que la caracterización más directa de un sistema lo determina las cantidades de señal versus las cantidades de ruido, en este caso que puede supuestamente un sistema manejar. Y obviamente, pues, si lo podemos decir de esta manera, que si un sistema tiene una relación señal a ruido mayor a 1, quiere decir que el sistema tiene una cantidad responsable de señal versus una cantidad de ruido. Si tenemos una relación señal a ruido cercana a 1, quiere decir que tenemos tanta cantidad de señal como tanta cantidad de ruido, y es muy equiparable el asunto. Y si decimos que la relación señal a ruido es menor a 1, quiere decir que podemos considerar que el sistema tiene menos potencia de señal y más potencia de ruido, o sea, el sistema es realmente ruidoso. Entonces, si en ese orden de ideas puede presentarse eso, entonces es más sucinto a errores. Entonces, ese límite de Shannon involucra que en esta ecuación que tenemos acá, básicamente podamos relacionar todo. Entonces, miren muy bien que una cosa es hablar en forma de logaritmos en base 2 o logaritmos en base 10. Cuando estamos hablando de logaritmos en base 2, nosotros hablamos que esa misma capacidad que estamos acá determinando, ¿sí? Mírenla acá, ¿sí? La capacidad del sistema de información, que es I, supuestamente, ahora, I es una letra, ¿no? Nosotros también podemos referirnos a esa capacidad con la letra C. No estamos diciendo nada malo, sino que básicamente pues encontramos que la proporcionalidad de esto siempre involucra una cosa, que la capacidad de un sistema de información siempre está en función de su ancho de banda en el dominio de la frecuencia, ya sea básicamente cuando sea escalado logarítmicamente hablando, como ha pasado en estas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces una cosa es hablarlo en logaritmo en base 2, otra cosa es hablarlo en logaritmo en base 10. Entonces, en este caso, la capacidad de información es lo que supuestamente se determina acá. ¿Y qué lo caracteriza? Pues obviamente lo va a caracterizar es la disposición que tiene el sistema en transmitir unidades de información por unidad de tiempo a través de un elemento de referencial como una interfaz. El ancho de banda convencionalmente está definido en Hertz. Y obviamente la relación señal a ruido es algo adimensional, porque en ese caso no tiene unidades. Bueno, entonces
Una técnica de modulación digital, ¿cómo trabaja? Una técnica de modulación digital básicamente va a trabajar de una forma muy cómoda. Esa forma cómoda, ¿cómo se determina? Básicamente se determina por el hecho fundamental de que vamos a considerar un elemento modulador en donde tenemos básicamente ¿qué? Un concepto modulante digital, de pronto una portadora analógica, de pronto, óiganme bien, y una señal modulada. Entonces, ¿qué indica esto? Que una técnica de modulación digital no es que esté de pronto siendo ajena a un concepto analógico, porque nosotros acá estamos diciendo que la modulación digital se va a caracterizar porque la portadora es una señal analógica y la modulante, o sea, la señal de información es una señal digital. O sea, quien pone las condiciones sobre el contenido es la señal modulante, que debe ser digital. Pero quien sea capaz de portarla o llevarla en un aspecto específico en el dominio de la frecuencia en este caso puede representarse con una señal analógica. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Jóvenes. No, profe. No, ¿Ninguna? profe. No, señor. No, ¿Algo que señor. aclarar? ¿No? Bueno, ya listo. Entonces sigamos. Entonces el parcial ahorita lo hacemos. Bueno. Entonces, en este caso, digamos que vamos a hablar de las técnicas de modulación digital. Entonces, técnicas de modulación digital, pues las vamos a caracterizar inicialmente como unibit y multibit. ¿Cuáles son las técnicas que podemos considerar nosotros como técnicas de modulación unibit? Pues está el ASK, está el FSK y el PSK. Miren que nosotros cuando estuvimos considerando, o cuando se considera, las técnicas de modulaciones analógicas, pues se habla del AM, FM y PM. Por lo general, pues se le presta mucha atención básicamente para transmisión de datos, transmisión de señales, para modular señales, el AM y el FM. Al PM realmente comercialmente no se le presta atención. En las técnicas de modulación unibit digitales, pues se tiene el ASK, el FSK y el PSK. Si ustedes determinan, por ejemplo, los niveles de importancia que esto tienen, entonces aquí es mucho más importante el PSK, el ASK y el FSK. En ese sentido es más, lleva la importancia. O sea, ¿esto qué involucra? Involucra básicamente que estas situaciones, en este caso, podemos darnos cuenta, ¿sí?, de que es muy importante conocer la modulación PSK y la ASK que la FSK. O sea, los niveles de aplicación prácticamente hoy en día están determinados en conocer muy bien las técnicas PSK, ASK que ayudan a componer otras, ¿sí? Entonces, de allí es que se van a determinar las técnicas de modulación multibit, que vamos a encontrarnos como el NQAM o el NPSK. Y ese N puede ser cualquier valor. Ahora, pues comencemos a hablar acerca de estas técnicas de modulación digital. ¿Cuáles son? Entonces, en ese sentido, pues digamos que nosotros tenemos el ASK. ASK quiere decir Amplitude Shift Keying. O sea, son cambios por conmutaciones de amplitud. En este caso, ¿cierto? Entonces, una cosa fundamental es que los cambios de conmutaciones por amplitud que involucran, que en este caso, o las modulaciones por conmutaciones de amplitud, en este caso involucran que la amplitud de la portadora de alta frecuencia se conmuta entre dos valores en respuesta a un código binario. O sea, el código binario dice cómo se modifica o cambia la amplitud de una señal portadora. Entonces, en este caso, a veces uno le dice a este tipo de modulaciones, pues si uno de los dos valores se considera un 0 o es 0, se le dice OOK, on-off-in. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Miren en un pequeño ejemplo en esta situación. Ahí tenemos, por ejemplo, en este caso, un periodo de un segundo durante el cual se han manejado 5 bits. Si ustedes notan, la palabra escrita en este caso vale 01010. Quiere decir que la tasa de bit es 5 y la tasa de baudios es 5.
Eso implica que en una unidad de tiempo hemos transmitido 5 unidades de información, en este caso. Si notan, los pequeños cambios de señalización son básicamente representados por cambios en las magnitudes específicas en las señales, puntualmente hablando, analógicas. Miren y verán ustedes acá que cada dato, cada dato representa lo siguiente, ¿no? Entonces fíjense que aquí podemos decir nosotros que los baudios y los bits, desde su punto de vista más básico, están siendo equiparados, ¿cierto? En este caso. Bueno, el ASK, ¿qué hace? ¿Cómo se trabaja? Pues detecta la presencia de un onológico y la portadora tiene un valor de amplitud máximo. Cuando el valor detectado es un 0, entonces la amplitud de la portadora realmente tiene que ser bajo o es 0. Entonces, ¿cómo puede suceder esta situación? Pues básicamente de esta manera, ¿no? Entonces, así es que va, en ese sentido, nosotros tenemos la composición de esto. Lo que tenemos acá arriba es la señal portadora, en alta frecuencia, como quieren ustedes tenerla, aquí no incide eso. Y lo que tenemos acá abajo, por ciertos periodos de tiempo, es la señal moduladora digital, que indica en dónde existe señal y en dónde no existe señal. Prácticamente podemos decir que en donde no existe señal, la señal de salida o la señal que se compone allí es multiplicada por un 0. Entonces no se muestra estado de señal. Bueno, entonces digamos que el cuento acá es que se menciona que a nivel de comparativas, como en el caso analógico, entonces la ideal es manejar o modular una señal de alta frecuencia con una señal modulante. Pero entonces, en este caso, la idea fundamental, pues digamos que la señal con la cual se esté manejando esto tenga una cierta característica a nivel de frecuencia, ¿sí? Para que pues obviamente esto no va a producir errores más adelante. Entonces, una modulación digital implementada con ASK se define básicamente con una ecuación muy simple. Aquí está. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Pues una ecuación cualquiera que tiene una frecuencia angular, que tiene un periodo de tiempo, en este caso, que tiene una magnitud en la cual pues nosotros podemos considerar cuánto vale precisamente esa magnitud. Y ahí podemos encontrar nosotros que esa magnitud, pues P sub S, básicamente tiene un cierto valor, para que ustedes lo determinen de esa manera. Ese omega C vale 2πf, como lo están pudiendo ustedes apreciar, ¿cierto? Que es lo que normalmente indica que se tenga señal portadora. Lo que está afuera es la señal de amplitud, es la implementación de la amplitud, que no cambia. Bueno, entonces, como supuestamente se está manejando esto de esta manera, entonces se va a definir la señal modulante BT cuando el valor de 1 toma el bit enviado es 1 y menos 1 cuando el bit enviado es un 0. Entonces una señal ASK, ¿cómo finalmente se puede representar? Entonces se puede representar de esta manera, ¿sí? Entonces ustedes pueden apreciar que la señal ASK está representada por la raíz de P sub S sobre 2, que es factor de 1 más BT por el seno de omega C de T. Y ya, se acabó esta vaina. Entonces, en este caso, esa señal ASK, pues puede que tenga parámetros de similitud con básicamente ciertas componentes de la portadora, como puede ser la amplitud, como puede ser también en ese caso ciertos límites. Pues obviamente lo que se supone es que la señal modulada y la señal portadora tengan una cierta relación. Entonces acá, por ejemplo, aquí se está hablando de cómo es un unológico. El unológico, miren cómo se obtiene. El unológico se obtiene básicamente determinando esos valores que están allí. ¿Ya? Independiente de lo que pase por fuera. Entonces, en este caso, ese unológico, reemplazando estos valores en ASK, viene quedando de esa manera, raíz de 2PS por el seno de omega C de T. Entonces el seno de ASK de T es igual a 2 a raíz de 2 por PS, luego se multiplica un seno que luego se relaciona con un omega sub C de T. Entonces aquí básicamente podemos tener y considerar este pequeño resultado.
¿Listo? Entonces acá podríamos mencionar que si tenemos una entrada binaria igual a 0, ¿cómo queda la señal de salida? Entonces, siendo ese valor igual a 0, entonces el S de ASK vale 0. Entonces, ¿qué es BT? Pues BT puede ser representada en un momento específico por una onda tipo NRZ polar, que ya hemos visto nosotros, que tiene un espectro que es infinito, que va a estar trasladado a la frecuencia de la portadora, y obviamente pues en este caso va a tener unos pequeños comportamientos matemáticos, y pues la idea como tal es que entre f sub c y f sub b existe una relación de frecuencias. Entonces el espectro de esa señal, ¿cómo queda? Pues acordémonos de las matemáticas que hemos estado estudiando, y a nosotros dentro de estos conceptos nos sirven los factores que estén dando entre ciertas frecuencias una relación de resta y otra relación de suma, para poder determinar en ese caso las componentes que son aportantes en una ecuación de solución de esto, en este caso. ¿Listo? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Profe, ahí tenías diferencias de frecuencia. Profe, ahí tenías diferencias de frecuencia. ¿De cuál y cuál? ¿Podrías entre cuál y cuál? ¿Perdón? ¿Tenía alguna pregunta? Bueno, el caso es que esas ecuaciones a nosotros nos entregan unos valores que son bien importantes para nosotros. Estos valores son los que nos implican, digamos que, la necesidad de poder identificar el espectro de la portadora y el espectro, básicamente, en este caso, de otras componentes de la misma señal que involucran la señal modulante. Entonces, ya con esta situación determinada, pues nosotros podemos considerar que ese espectro de esa señal modulada posee la portadora pues desplazada en un cierto factor. Pero este factor no es algo tan simple, es una señal sinc que tiene una ubicación entre f más o menos f sub c. Y es una señal un poquito compleja en este caso, ¿no? Esto es una señal sinc. Y eso que estamos viendo acá, para que ustedes lo aprecien, es el espectro de una señal ASK. Entonces, ustedes pueden apreciar acá que el ancho de banda práctico es 2f sub b, el cual debe ser básicamente el doble del requerido en transmisión en banda base, y que cubre específicamente el concepto del modelo de Nyquist, en este caso, para que lo tengamos presente, ¿no? ¿Ya? Bueno. Entonces, eso es lo que vale ese espectro. Entonces, otro parámetro que tiene que ser importante, sobre todo en la modulación multinivel, es el concepto de la constelación. ¿Qué es una constelación? Pues yo me acuerdo que cuando a mí me hablan de constelaciones, yo me imaginaba estrellas. Pero a nivel de matemáticas y a nivel de comunicaciones digitales, realmente hablar de constelación es hablar de una representación de una señal que ya ha sido manipulada, modulada, en función de una o varias funciones que se consideran ortonormales. Ortonormales, en ese momento la vamos a interpretar como ortogonales de energía unitaria. El concepto de la ortogonalidad pues es un concepto matemático, ¿no? En este caso. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a referir a este tipo de cosas, las funciones ortogonales y ortogonales, pues determinámoslo de esta manera. Por ejemplo, acá tenemos una función seno. Entonces, por ejemplo, si esa función seno la desplazamos 90 grados, ¿qué encontramos? Pues una función coseno, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista polar, el seno está en línea de 0 grados y el coseno se encontrará desfasado 90 grados con respecto a este mismo, ¿ya? O sea, son ubicaciones con las cuales encontramos precisamente posiciones referenciales en un plano que convencionalmente es polar.
Entonces, el coseno, ¿cómo está separado del seno? Pues está separado en 90 grados. Entonces, cuando podemos afirmar que esos dos funciones tienen un planteamiento de comportamientos ortogonales y el mismo valor de ambas puede ser 1, entonces, siendo desplazadas de esa manera, les vamos a decir ortonormales. Entonces, por ejemplo, el seno omega sub c de t no es lo mismo que el coseno omega sub c de t, porque son dos funciones muy diferentes. En este caso, mientras el uno es máximo, el otro es mínimo. En ese sentido. Entonces, ¿eso qué involucra? Para nosotros, en el plano de constelaciones, es esto. O sea, realmente el concepto de la ortonormalidad y la ortogonalidad nosotros lo aprovechamos muy bien en el concepto digital para poder implementar específicamente lo que es la representación formal de lo que son específicamente datos lógicos en un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí ya tenemos básicamente para esos dos tipos de cosas, ¿sí? Para una señal ASK, la ubicación de lo que es un cero lógico y un uno lógico. ¿Sí me entendieron los dos? Los que están allá. Entonces, esa gráfica de ASK está en función del seno omega sub c de t. Entonces, es una constelación que muestra precisamente lo que es el cero lógico y lo que es el uno lógico. Estamos hasta allí, ¿no? Entonces, esto responde a esto básicamente. ¿A qué responde? Pues responde formalmente al hecho de que, en este caso, ¿sí?, nosotros representemos un dato. Y ese dato tome ese valor máximo y un valor mínimo. ¿Cuándo es máximo? Cuando ese omega sub c de t pues lo permita. Entonces, mirando esa situación, vamos a deducir que mientras vaya a ser mientras más grande sea la separación entre los ceros y los unos, menor sea la probabilidad de que, por ejemplo, uno se convierta en el otro por efectos de ruido. Entonces, ese alejamiento permite obviamente lograr un mejor comportamiento en la portadora. Mientras más diferenciados tengamos los extremos de los valores que estamos caracterizando, pues mucho mejor. Entonces, ¿eso qué implica? Esos valores tienen que manejar una distancia para poder considerar, en este caso, un concepto muy fortalecido que se tenga con respecto al manejo del ruido. Porque ya con eso muy claro, eso va a permitir que la ubicación de ciertos símbolos tengan un cierto manejo de distancia y sea obviamente más complicado de que se confundan. O sea, que no realmente sean sucintos a convertirse por efectos del ruido el uno en el otro. En este caso. Entonces eso involucra que nosotros construyamos moduladores digitales. Por ejemplo, un modulador ASK a nivel de bloques es esto. ¿Qué es? Es básicamente, pues ahí tenemos un generador de señales de bits, una portadora que a su vez nos permite una señal ASK. Supuestamente por un lado tenemos los datos digitales de entrada. Por el otro lado, básicamente tenemos la portadora sinusoidal de alta frecuencia. Tenemos un modulador balanceado que nosotros podemos construirlo de cualquier manera. Ya hemos visto sus ejemplos en este caso. Y a nivel de salida tenemos la señal modulada en ASK. Entonces es como el concepto de modulación más básico y más fácil. Entonces aquí tenemos la señal digital, la portadora y la señal de salida. Entonces, ¿eso qué involucra? Pues que el demodulador ASK sea algo complementario. Entonces, ¿qué tiene que hacer un demodulador ASK? Detectar la presencia de una señal portadora con una cierta amplitud, porque tiene que ser constante, a un determinado umbral, porque puedes obviamente en ese sentido llevarla al interior de un sistema. Va a tener que manejar un detector de envolvente dentro de esto en este caso y va a entregar obviamente la señal digital. ¿Cómo se mide el ancho de banda? Pues el ancho de banda básicamente va a ser en este caso un compromiso. Va a estar determinado pues obviamente digamos con unas ciertas medidas que van a estar especificadas alrededor de la portadora y en donde obviamente en este caso se desempeña la misma señal digital. Entonces ahí tenemos las componentes de suma y de resta de frecuencias, como estamos apreciando acá en este caso, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá?
¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno. Entonces hablemos en este instante de conmutaciones por FSK. Entonces, ¿qué es FSK? Es la modulación digital de frecuencia. Son cambios de conmutaciones por frecuencia. Entonces acá el asunto como tal ya no sigue los cambios de amplitud, sino que sirve cambios en frecuencia. Y eso involucra que ya no manejamos una sola frecuencia, sino dos frecuencias. Una frecuencia determinada para hablar del 1 y otra frecuencia determinada para hablar del 0. Entonces, en este caso, si hablamos de fases, pues obviamente si la fase de una señal FSK es continua, entonces uno habla entre un bit y el siguiente. La fase de la sinusoide no va a presentar discontinuidades. Entonces a estos tipos de modulaciones se les dice CP-FSK. O sea, ¿por qué se les dice así? Porque son fase continua para FSK. ¿Ya? Entonces, pues obviamente hay tipos de FSKs. Aquí tenemos, por ejemplo, un CP-FSK, en donde se puede apreciar que donde hay un 0, hay una frecuencia determinada, donde están los unos, están unas frecuencias determinadas. Y se están determinando, obviamente, la continuidad de fase de la onda modulada. O sea, la señal no se corta, se modifica abruptamente en frecuencia. No presenta cambios de fase, se llama CP-FSK. Entonces, la tasa de baudios, pues miren ustedes acá, en esta situación, puede implicar básicamente lo mismo. Donde hay elementos de alta frecuencia, pues se tienen unos. Donde hay elementos de baja frecuencia, pues se tienen ceros, en este caso. Aquí tenemos para mostrarles a ustedes la expresión matemática de una señal CP-FSK. Si ustedes notan, pues obviamente aquí es muy importante considerar pues que los cambios siguen los cambios de frecuencia. Entonces la señal tenemos que va a manejarse con una sinusoide F sub A si se transmite un 1 y una sinusoide F sub B cuando se transmite un 0. Entonces la frecuencia de una portadora sin modular se puede tomar como el valor medio sumado de F sub A más F sub B. Esa es la portadora. Entonces, en este caso, ¿qué involucra esto? Pues que tenemos que hablar de una continuidad de fase. ¿Cómo se hace la continuidad de fase? Pues tenemos una continuidad de fase cuando tenemos el concepto de suma y de resta, para que nos consideremos dentro de esto un concepto par o un concepto en ese sentido que maneje una desviación de frecuencia. Entonces va a dar una suma y una resta en ese sentido. ¿Ya? Entonces la densidad espectral a nivel de potencia de FSK pues es una función matemática un poco compleja que tiene más sinks en este caso. Tiene relaciones de cambios diferencias de señales entre lo que son las frecuencias de referencia. Entonces el espectro de esta señal FSK es una doble sinc, por el hecho de que tenemos dos frecuencias que están equidistantemente separadas. ¿Ya? Entonces la desviación máxima de frecuencia la podemos considerar con una ecuación que viene siendo la diferencia entre las frecuencias que marcan la referencia del sistema sobre 2. Esa era la desviación máxima. Entonces el ancho de banda, ¿cómo se trabaja? El ancho de banda se trabaja como 2 veces la desviación máxima más F sub B. ¿Ya? Y F sub B es la velocidad de transmisión de los bits. O sea, en otras palabras, es la frecuencia de los bits con la cual estos mismos están apareciendo por unidad de tiempo.
en este caso. Bueno, entonces, ¿cómo se considera el índice de modulación para FSK? Pues acá lo vamos a manejar con una letra, como de pronto, pues para llevarlo consecuentemente, la letra es la letra H y está determinado por esta ecuación. Está determinado por los cambios, miren bien, que en este caso tenemos la desviación de frecuencia sobre el tiempo de bit o la velocidad de los bits, eso vale H. Ya, en este caso. Bueno, otra condición acá mencionada, pues dice que en este caso es que las dos frecuencias se tienen que presentar ortogonales en el intervalo T sub b. Entonces, ¿eso qué implica? Que a nivel matemático estas dos señales se tienen que manipular en este caso de esta manera. Fundamentalmente hablando, FSK se ha considerado que pues la frecuencia portadora en ese sentido tiene una desviación de frecuencia y que la desviación de frecuencia pico está en radianes. Entonces, desde ese punto de vista, F sub A más F sub C es 2 veces la portadora. Y ese ángulo especificado allí, ese valor especificado, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Es igual a pi por la diferencia de las frecuencias, ¿sí? En este caso. Entonces es una consideración que podemos nosotros tener en cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces eso ya está determinado en radianes, por estar escalado por ese valor pi. Como estamos hablando de constelaciones que son de fase continua, en FSK pues se construye partiendo del hecho de que ya dijimos que F sub A y F sub B son ortogonales. Entonces el FSK va a determinarse a partir de estas ecuaciones. Esto es una ecuación característica con la cual nosotros, ¿qué hemos hecho? Pues hemos determinado matemáticamente abrir este coseno como una especificación de relación de senos y cosenos, en este caso, ¿cierto? De ángulos simples. Y obviamente, ¿qué queda después de esto? Pues después de esto básicamente nos queda unas ubicaciones en los planos. La representación fasorial, ¿cierto? Perdón. La representación fasorial nos va a dar una ubicación en la cual ellos están desplazados específicamente 90 grados. Entonces, si nos damos cuenta nosotros, obviamente pues son valores con los cuales estamos caracterizando en un plano de constelaciones la ubicación de dos valores con respecto a FSK. En ASK pues era otro asunto. En FSK lo tenemos de esta manera. Entonces un modulador digital, ya en este caso, de FSK, ¿cómo va a estar constituido? Pues acá el modulador de FSK puede estar constituido por dos moduladores ASK que tienen que considerar unas salidas que se suman de forma sincrónica. Entonces aquí podemos apreciar que por este lado, por ese punto que está allí, entran los datos digitales. Esos datos digitales pasan a otra etapa a través de la cual ellos entran, primero que todo, uno de ellos a un oscilador que tiene una frecuencia F sub A, ¿cierto? Y el otro pues pasa a otro oscilador que tiene una frecuencia F sub B. Y después de esto, ¿qué sucede? Pues ellos entran básicamente a un proceso. Bueno, antes del oscilador 2 pues invertir los datos y llegan precisamente a ese oscilador para producir esa señal. Entonces la señal de salida debe de ser la composición de lo que produce el oscilador 1 y el oscilador 2. Esa es la señal modulada en FSK. Bueno, entonces en este caso pues esta sería la señal que entraría por este punto. Entran estas dos señales acá con una cierta característica a ambos osciladores. Recordemos que pues por un lado entra una señal que tiene un manejo de buffering allí con un negador, ¿sí? Estas señales entran después específicamente al concepto de composición y luego pues obviamente en este caso, ¿sí?, se da una señal de FSK. Entonces sencillamente el modulador se constituye, o mejor dicho, el proceso de modulación lo que hace es en ese sentido componerse a través de dos manejos de señal ASK para producir de forma sincrónica un modulador FSK.
que es el que está acá. Bueno, entonces esos demoduladores FSK, primero que todo, pues ¿cómo se van a lograr? Pues demodular una señal FSK requiere básicamente utilizar una síntesis de frecuencias. Convencionalmente, para hacer síntesis de frecuencias se utilizan mecanismos como por ejemplo los PLLs, en este caso, o fases de lazo cerrado, que tienen básicamente diagramas en bloques como este. Entonces son sencillamente sistemas realimentados que trabajan con base en un comparador de fase a través de lo que son osciladores controlados por voltajes, en este caso, y pues hasta que en ese sentido pues la señal no se disponga, pues no va a producir en ese caso la señal de salida. Entonces la señal binaria de salida. Entonces digamos que es uno de los buenos mecanismos que se usan hoy en día para hacer síntesis de señales digitales. Entonces un PLL recibe una señal FSK. Ese PLL, pues, ¿qué hace? Pues él tiene una frecuencia de oscilación propia o natural, que en ese caso es que es establecida cuando uno está implementando un diseño con un PLL. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues digamos que si la frecuencia de entrada no coincide, en este caso, no coincide con el PLL, ¿qué sucede? Entonces, ¿cómo se comporta el PLL? Entonces, pues, ¿qué va a haber allí? Una diferencia de fase. En este caso, o sea, se va a producir una diferencia de fase a la salida del comparador de fase. Con esa salida de diferencia de fase, pues esa se convierte en un voltaje de corriente directa que va a ser proporcional a un amplificador, y ese entra a un VCO, que es un oscilador controlado por voltaje. Entonces, ese oscilador controlado por voltaje va a ser variado y también varía su frecuencia. Entonces, ¿cómo varía su frecuencia? Hasta que la diferencia de frecuencia es cero, y entonces se dice que el sistema está en fase cerrada o está enganchado. Cuando eso sucede, esa condición se está dando, entonces allí se va a considerar que el voltaje de salida necesario, o sea, el voltaje de salida es el voltaje que se va a estar manejando allí, para que en ese caso, digamos que ese VCO obture un efecto que sea igual a la frecuencia de la celda de entrada. En otras palabras, ¿qué recibe el VCO? El VCO recibe modificaciones en frecuencia para que él exprese en sus puntos de salida voltajes, y esos voltajes sean proporcionales a los cambios en frecuencia. Y eso es lo que supuestamente considera en ese sentido el mismo sistema, ¿ya? Entonces, en ese caso, pues aquí tenemos básicamente cómo se comporta el ancho de banda para el FSK. Esto debe tener específicamente, como ya mostramos, dos frecuencias, una frecuencia F sub 1 y una F sub 2, o una F sub 0 y una F sub 1. Y el ancho de banda pues está determinado como la diferencia entre ellas dos. Este PSK, que es la modulación digital de fase o la conmutación por cambios de fase, pues esta es, digamos, que la modulación digital un poco de las más importantes. Entonces, miremos de qué se trata. ¿Tienen hasta el momento preguntas? ¿Jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, entonces sigamos. Entonces, acá, fundamentalmente hablando, pues vamos a variar en la PSK la fase de la sinusoide portadora en relación con los datos de entrada de un modulador PSK. Entonces, en este caso, pues aquí lo que tenemos que ir variando ya no es la frecuencia ni la amplitud, son las fases, para supuestamente determinar las expresiones que queremos nosotros mostrar. Entonces aquí se van a seleccionar simplemente un par de fases. Por ejemplo, aquí están hablando de coger la fase 0, ¿cierto? Y la fase pi. Entonces, en ese caso, pues obviamente este tipo de concepto de modulación tiene un nombre, se llama la PRK, que es Phase Reversal Keying. Entonces, en este caso, ¿qué quiere decir esto? El PRK se destaca obviamente el cambio de fase,
¿sí? Precisamente cuando está dándose un determinado comportamiento de la representación de un bit. Entonces, se supone que hay un cambio de fase cada vez que hay un cambio de bit, para donde supuestamente se considere. ¿Ya? Entonces, eso involucra que con, obviamente, datos de la misma clase siempre se mantienen en la misma fase, pero cuando se pasa de un dato a otro, hay cambios de fase. Entonces, aquí tanto las frecuencias como las amplitudes son iguales. Lo que se considera acá son los cambios de fase. Si por ejemplo tenemos cambios de fase, básicamente, pues esto va a indicar la presencia de ciertos datos, para que lo estemos considerando de esa manera. ¿Ya? Bueno. Entonces, una constelación PSK se puede representar en un plano en donde la especificación de lo que es una fase 0 y, perdón, del bit 1 y el bit 0, pues en ese caso está representado por la ubicación de estos puntos en un plano, ¿no? En un plano de esos cartesianos. Entonces, el PSK tiene una ecuación. Esa ecuación obviamente pues se determina de esta manera: a coseno de omega sub ct más b de t. O sea, ese b de t es el que va a cambiar con los valores cuando sea un cero lógico, y 0 cuando es un cero lógico, y pi cuando se trata de un 1 lógico. Entonces, la densidad espectral de potencia de PRK, ¿quién se la determina? Pues está aquí, ¿no? En este caso son básicamente un par de señales, ¿sí? Ese espectro, en ese caso, ¿sí?, va a mostrar que esas señales son básicamente señales de suma de portadora más señal, o de portadora menos señal, básicamente. Bueno, ¿preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces el PSK es muy parecido a la SK, solo que obviamente acá no hay ciertas características matemáticas como las del Dirac. Pero entonces el PSK contra el ASK es más específico y mucho más apto, porque ahorra más potencia como primera medida, ¿ya? El ancho de banda en ASK sí es el mismo del PSK, o sea, es 2f sub b. Entonces, una constelación de una señal PSK se puede considerar a partir de una ecuación. Esa ecuación ya la tenemos nosotros acá, y es esta, que es S de PSK en el dominio del tiempo. Es una función con la cual, ¿sí?, pues allí tenemos básicamente cómo alimentar los cambios de fase. Entonces, a nosotros no nos interesa cambiar la frecuencia ni la amplitud, nos interesa es cambiar la fase. Entonces, ¿cómo es la separación de valores? Dentro de esto, mirando una constelación, uno puede mostrar que esta es la que va a representar mayor distancia entre los puntos. Y obviamente estos son básicamente la misma. Bueno, aquí tenemos nosotros precisamente la separación de los valores. ¿Cómo es un modulador PSK? El modulador PSK pues es más sencillo que el de la ASK. Entonces por aquí entran unos datos digitales, ¿cierto? Acá se convierten esos datos de determinada característica, que son unipolares, en bipolares, y después obviamente se ubica una portadora para un oscilador que está asociado a un determinado tipo de mezclador. Entonces allí ya tenemos básicamente medio circuito de modulador. Ese modulador básicamente, bueno, él está compuesto de un modulador balanceado. Con ese modulador balanceado pues vamos a tomar esa señal del oscilador y la señal que viene del sistema, y la vamos a convertir en un PSK, que es la señal modulada. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, fundamentalmente hablando, creo que estamos esperando nosotros pues que resulte esto.
O sea, esta señal es la que entra, esta señal es la que sale. Entonces esto podemos encontrar nosotros que son cambios de fase continua. Básicamente, esos son los cambios que indican la presencia de señales de datos. ¿Cierto? Entonces, el demodulador PSK es muy similar al del FSK. Pues trabaja con básicamente una señal que se ubica con un oscilador local y un detector de envolvente. Bueno, entonces, primero que todo, pues hay que mirar un poquito la matemática de estas cosas. Hay que leer en el Wayne Thomasy todos estos conceptos y mirar los desarrollos matemáticos, cómo es que realmente llegamos a ellos. Pero lo importante de esto es lo que conceptualmente estamos hablando, ¿no? En este caso. Y obviamente, pues hay que hacer unas pequeñas simulaciones con respecto a esto. Por ejemplo, esto que tenemos acá es un 4PSK. ¿Cierto? ¿Por qué es un 4PSK? Porque en este caso, aquí ya tenemos una tasa de bit de 10 y ya los estados de señalización no es uno sino dos. Esto ya no es unibit, esto ya es dibit. Y cada estado de señalización conforma un baudio, específicamente hablando. Entonces, una característica de constelación es esta, en el PSK. Entonces nosotros allí tenemos el 0,1, el 0,0, el 1,0 y el 1,1. Esto es una modulación dibit. El diagrama de constelación que estamos precisamente observando es este. En este caso. Este es un 8PSK. ¿Por qué tiene esas características? Porque ya es una modulación tribit y el diagrama de constelación que estamos considerando nosotros acá va a encontrar que las fases se desplazan básicamente cada 45 grados y representan un punto en el espacio. Y se ubican con respecto a cierta consideración. Por ejemplo, empezamos 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo es el ancho de banda de PSK? Pues el ancho de banda de PSK está allí determinado. Está considerando la portadora más o menos en ese sentido, ¿sí? Los valores que allí se tienen en cuenta, n baudios sobre 2. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá, jóvenes? En este caso. Esto pues